inicio al primer ciclo de los 4 que tenemos organizados junto con el Círculo de Escritores y Autores de Bolivia, bajo el proyecto Voces de Bolivia, Encuentro con nuestros autores. En esta oportunidad nos toca presentar el primer ciclo que es relacionado con la poesía, justamente en el Día Mundial de la Poesía, donde 6 poetas nos van a interpretar sus poesías, ¿no? Y bueno, entonces dejo a toda la palabra a Francisco, coordinador del Círculo de Escritores y Autores de Bolivia. Una vez más, bienvenidos al museo. Esperemos que tengan una linda noche. Saludos y muy buenas noches a todos ustedes. Ustedes les agradecemos como Círculo de Escritores y Autores de Bolivia, le agradecemos a la Fundación del Banco Central, le agradecemos al colectivo Nexus que también nos ha dado un apoyo en la difusión y en la construcción de este proyecto de Voces de Bolivia en Encuentro con nuestros autores, y tal cual van a ser 4 encuentros a lo largo de la bicentenario. Empezamos obviamente con poesía, obviamente en el Día Mundial de la Poesía. El siguiente conversatorio vamos a trabajar por el aniversario del planeta Arrakis, que es de la saga de Duncan, un encuentro de ciencia ficción y fantasía. Más adelante nos vamos a encontrar por la historia del terror, justamente por el Día Mundial de la Historia del Terror. Y finalmente vamos a acabar con una historia un encuentro sobre costumbrismo que está entendido y comprendido para entender las raíces de nuestro país. Algunos agradecimientos que debo hacer es también al ideólogo de este encuentro, del que ha planteado la idea, que bueno, no puede estar aquí, se encuentra en España, es William Lacalle, que es quien está ayudando y apoyando a la construcción de estos eventos. Tenemos algunas sorpresas, salió una convocatoria para algunas antologías que está propiciando para mostrar a los autores y autoras bolivianas. Es un proyecto que se está haciendo conjuntamente con el Círculo de Escritores y Autores de Bolivia en el año del Bicentenario de Bolivia. Bien, el día de hoy entonces tenemos a 6 maravillosos y maravillosas escritoras. La dinámica va a ser bastante interesante. Vamos a invitarlos a que pasen aquí al frente, uno por uno, vamos a charlar un ratito con ellos, vamos a escuchar de sus obras y pues vamos a terminar teniendo una velada llena de letras. Quiero entonces empezar invitando a Jorge Encinas, porque ha llegado específicamente desde Oruro únicamente para este encuentro. Entonces me parece pertinente que podamos iniciar con él. Adelante, querido Jorge, y déjame que te presente como es debido. Bien. Primero, una cosa antes de presentarle como se debe, debo decir que Jorge además es activista cultural literario y estábamos conversando justo a la entrada de esto de la gala de la Candelaria en Oruro que se hace justamente antes del carnaval. Debo decirles que es una gala de poesía que se lleva hace ya muchísimos años, de la cual Jorge es promotor, organizador, coordinador y además una de las personas que se encarga de que se conozca este tipo de actividades de cultura en Oruro como no tienen idea. Jorge Antonio Encinas Cladera nació en Oruro el 19 de noviembre de 1957, abogado de profesión, ganó el Premio Nacional del 10º Concurso Municipal de Escritura Dramática Adolfo Costa Durrell en 2015, organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con la obra Póker de Reyes. Es invitado especial de Mozambique en 2022. Director y actor de teatro, escribió varios libros en poesía, cuento, novela, ensayo, teatro y prosa poética. Su libro, El Lobo Azul, es el más afamado de todos. Querido Jorge, lo que quiero es una pequeña pregunta antes de que nos vea la primera poesía, es lo que normalmente nos preguntamos todos: ¿qué te lleva a estar en el mundo de la poesía? ¿Qué te lleva a escribir poesía? Muy bien, muchas gracias. Realmente, hablar de esto para mí es remontarme a mi niñez. Mi familia, bueno,
padres ocupados, trabajaban, y yo me quedaba solo. No soy hijo único, tengo una hermana. ¿Dónde andaría ella? Bueno, no preciso hasta ahora y ella no me quiso decir. Pero me quedaba solo y empecé a revocar todo lo que era la biblioteca de mi madre. Mi madre tenía muchos libros, y de tal manera que aquello empezó a motivarme y hacía como algo totalmente, una rebeldía, algo secreto, de tal manera que lo que leía aunque no entienda. Empecé a leer textos de teatro, novelas, poesía, a García Lorca especialmente. Mi madre era fanática de García Lorca. Entonces, de esa manera, y luego un momento, tendría unos 12, 13 años, que empiezo ya a escribir. Claro, tengo esos bosquejos, los he encontrado, cosas muy rudimentarias, pero ya que me motivaba a, como se dice, a lanzarme. Y pues por mucho tiempo yo viví aquí una temporada en La Paz, y aquí fue donde di mis primeros pasos dentro de la literatura. Había un café, Dante Alighieri, la Divina Comedia, aquí en la calle 20 de octubre, me parece. Entonces ahí íbamos a leer poesía con algunas personas, y luego por motivos laborales tuve que volver a Ómolo. Y bueno, ya empezamos directamente ya a trabajar, especialmente como fundador de la UNPE, Unión Nacional de Poetas y Escritores, junto con Alberto Guerra, con Benjamín Chávez, Edwin Guzmán, René Antesana. Bueno, éramos 15, y de ahí no la paramos. Entonces estuvimos en diferentes eventos, hemos ido aprendiendo, y ya después nos lanzamos al extranjero, y eso siempre abre las puertas. Entonces, de esa manera es como llego aquí esta noche, ¿no? De ese niño curioso que ni siquiera podía preguntar a mi madre qué significaba aquello, porque él sí me ponía la llave a sus libros y nunca más hubiera tenido. La primera Navidad de los libros, le digo, ¿qué quieres? No, bueno, voy a PlayStation. En esa época no, pero me hice regalar un diccionario Larousse para entender lo que leía. Entonces, él fue autodidacta, curioso, ¿no? Y luego ya me fui formando, precisamente con Alberto Guerra, y aquello hizo que empiece a caminar dentro de la poesía. Genial, y ya habiéndote conocido entonces y cómo empezaste con la poesía, te voy a pedir que nos leas una de tus poesías. Gracias. Cuando fui al encuentro de poesía por la paz en París, el 2018, presenté una poesía inspirada en el cuadro de Picasso, de la niña y la paloma, pero aquí prácticamente yo denomino el niño y el pichón. ¿Dónde llevan las aguas del llanto, mi niño? ¿Dónde está el viento que lleva los recuerdos al campo viejo? Tanta farsa y engaño que lo duerme. En la ventana de la vida mala, todo está gris y triste. El sol no asomó su sonrisa esta madrugada. Y el niño no detiene su llanto. Las gaviotas gimen con él en lo lejano. Este niño no tiene madre, él está ausente. Es un pedazo de hielo que agoniza en la tarde fría. Esta madre está vestida de paz y tiene el pecho ronco, tan ronco de tanto clamar justicia por la vida. Palabras que caen, acciones que matan. Ese niño está ausente de su madre y las gaviotas no claman por un mañana. Y si se despoja de sus harapos la barca, abre tu corazón para que emerja de lo hondo de la tierra un haz de luz que será trono de esperanza. Abre tu vida al amor y canta, solo canta. Mas cuando la luna corone la colina de cristal, se unirán las manos de diferentes razas
trenzando las coronas de flores, abriendo las nuevas ventanas de la gloria. Abre tu mente, abre tu razón, abre tus anhelos y siembra en tu ventana las semillas de amor, que en un futuro será árbol de vida, rama que teje mi manta de paz mi mañana. Estás llorando, pequeño pichón. Tu nido está lejos, tu mar se alejó. Y no llores más, mi amor, que tu madre no está lejos, está en el sol. Ha entrado con la luz a tu nido de cristal, sin miedo ni rencores, solo ha entrado y ya. Corre a sus alas, pequeño pichón, que su pecho está ardiendo de amor, amor que es realidad y se hace humano en el pensar azul del tiempo. Has vuelto dulce pichón, junto con el niño, a los brazos de la misma madre, a la misma tierra, a la misma flor. Sol de esperanza, corre la cortina gris de la guerra. Déjalos ver tus nuevos ciclos, y si la paloma ha vuelto, dile que le espero. Muy bien, aplausos, por favor. Algo que me parece muy curioso es que has llevado tu poesía por todo el mundo, ¿verdad? Has viajado a diferentes festivales y tu poesía ha sido traducida a diferentes idiomas. Esa va a ser mi segunda pregunta. ¿Qué se siente haber viajado por el mundo, llevado poesía, representado a Bolivia realmente y que haya estado, bueno, en tantos idiomas tus discípulos? Primero me invitaron a la Argentina, a una feria de libro de Resistencia en la provincia de Chaco, y yo lo primero que pregunté fue ¿por qué me han invitado? Entonces empecé a conocerlo, nunca pregunté. Y ahí justamente había alguien que vino a un festival de la Academia de Oriente y Occidente de Rumania, en Cotea de Arges, y a los meses me invitaron, me llegó la invitación, hice hasta lo imposible y estuve allí, conocí a gente de más de 27 países y eso me abrió la puerta justamente para el Puente Estambul en Turquía el próximo año, que fue un evento, pero donde estas poesías se leyeron, pero en los idiomas, en turco, en rumano, del encuentro de Rumania surgió son dos tomos, una antología muy buena que está traducida. Y pues bien, luego en Turquía conozco a una poeta egipcia y ella me invita a Francia. He estado en Francia, fue bastante interesante, bastante lindo. Ya viene la pandemia, tomamos contacto con muchos poetas del mundo y es así como me invitan a Mozambique. Me invitan a Mozambique, allá hemos estado justamente presentando un poemario mío, Oscuras Mariposas, y realmente qué gente más linda, qué gente más buena la africana. Tengo tantos amigos allá. Y para entonces se traduce al portugués. En Francia tradujeron al inglés y al francés. Y luego el mismo amigo que hizo contacto con los africanos me invitó el pasado año a Honduras. Hemos estado en julio en Honduras en un encuentro muy lindo, casi pura gente centroamericana. Y en enero del pasado año estuve en Chile en otro encuentro, que era un homenaje a René Aguilera Fierro, poeta caribeño. Y bueno, él me contactó y me dijo: quiero que me acompañes. Estuvimos en Lebrun, un balneario en Chiloé, en la gran isla cerca de la ciudad de Castro. Entonces es así, y realmente me ha tocado, y yo me he vestido con mucho orgullo, vestirme con chaleco de indio, con el saco, con el zulo, con el sombrero, lo tengo, porque había que mostrar que es Bolivia, y mostrar que Bolivia también está dentro del contexto de las naciones y está dentro del contexto de la poesía. Ha sido muy lindo todo esto, una experiencia muy grande, y justamente esto me sirve porque ahora estoy revisando un poemario que se llama El Colibrí Cautivo, que uno de sus sectores justamente está estas poesías con la traducción a esos idiomas, ¿no? También tengo en alemán, que la tradujeron al italiano, al portugués
Entonces, va a ser un libro interesante de la pandemia. Pues así, yo, a los que están viendo, en esta vida hay que soñar. Yo soñaba cuando era niño eso, y eso se cumple. Bien, muy bien. Es muy importante. Y entonces te voy a pedir que nos leas una segunda poesía en relación a, bueno, de esas que seguramente has llevado a estos festivales. Esta es una estreno esta noche. Se llama Suspiros de Angustia. Mi corazón ya latía antes que me engendraran. Los ojos que aún no tenía observaban el infinito en alguna tarde fría. Y ahí estaba, pensando en alegrías y azucenas, mordiendo silencios y bebiendo lágrimas. Me faltaban palabras, verbos y adverbios para implorar mi ausencia en el cosmos. No tenía pies, pero caminaba por tiempos inexistentes, subiendo montañas y salvando fuentes. ¿Y yo? ¿Quién habría de ser? ¿Una idea? ¿Un logos? ¿Suspiros de angustia? Me detengo a divagar sobre lo que podré ser, escribiendo mi concepto, retornando mi esencia. Ya lloraron mi muerte antes que yo nazca. Tiene un nombre, un lugar, un futuro que narra un presente. Nunca me detuve ante tu ventana a implorar caricias o palabras. No existías. Éramos un poema con agravios en el reino de cristales añejos. No eran alucenas, tampoco vino ronco. Somos tan solo orates, sin comprensión de una era, sabiendo lo que queremos, negando una realidad entre los marchitos que no vuelven en brisas noctámbulas de mi sueño inconcluso. Respiro, suspiro, resuello, no obstante que no nací. Sé que existo en el sentir de la sábana que se arremolina en tu cuerpo de almíbar, en tus besos ausentes, en tus caricias de papel y otoño. Y lloraba antes que me engendrara, llanto añil en la fuga de tu arpegio, canto de grillos que desentonan los lamentos de las ánimas mejores en el sepulcro malhadado de mi existir que nunca vivió. Muy bien, un aplauso. Y bien, bueno, tenemos 6 escritores el día de hoy, así que te voy a pedir unas últimas palabras. Muy bien. Y lo vamos a escuchar. Muy bien, agradecido. Realmente hacer conocer tu poesía es muy lindo. Hablaba de este libro, El Lobo Azul. Bueno, ahora ya va a salir la 5ª edición y realmente lo único que vayan adelante. Y una última poesía corta, por favor, con esto concluyo. Existencia repetida. Nunca llegué a comprender a mi llanto que se desliza por las sábanas de otoño. Son arrullos de seres inmateriales que se alzan en lejanas agonías y escriben fábulas en corazones de porcelana. La congoja es el vórtice que confunde una palabra con los deshilados cabellos de la negra noche, oscura paciencia que sufre los anhelos contritos que enmudecen en sueños, benignos los unos, en así ver los otros. El ausente no merece un lágrimo dolor, se lo respira en el olvido, en el sentimiento fenecido, que anhela una nueva nube y vivir en un sol de seda que cae gota a gota hasta ser solo un amasijo de serpientes y penas. Miro al frente, se eleva mi sonrisa, jamás hubo una tormenta, un trozo de cartón que se deshizo en mi zapato. Muchas gracias, que viva la poesía. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a estar aquí viniendo desde Europa. Y ahora, bueno, voy a invitar a Rosario que nos acompañe por aquí. Rosario Aquín Chávez, escritora, activista y pensadora amazónica. Es escritora, poeta y ensayista boliviana cuya obra se enraiza profundamente en la Amazonía, el pensamiento descolonizador y las luchas feministas y queer. Nacida en Reveralda, en el corazón de la Amazonía boliviana, su escritura se nutre de los paisajes, mitologías y resistencias de su tierra, así como una crítica radical a las estructuras de poder patriarcales y coloniales. A lo largo de su trayectoria exploró diversos géneros literarios, desde poesía, cuento hasta el ensayo.
Ha abordado temas como la memoria, la violencia estructural, la identidad y la espiritualidad masculina. Además, es activista en ámbitos de despatriarcalización, feminismos nómadas, defensa de los derechos de las diversidades sexogenéricas y ha sido parte de movimientos y espacios que buscan visibilizar y transformar las condiciones de exclusión y violencia que atraviesan los cuerpos disidentes y racializados en América Latina. Sé realmente que tienes un compromiso muy grande con tu lucha, con tu activismo y que además lo plasmas a través de tu poesía. Antes de que nos leas la primera poesía, quiero preguntarte algo clave que me parece muy importante. ¿Cómo llevas adelante justamente y combinas, porque sabemos el trabajo que haces, en cuanto a esa combinación de poesía y ese activismo en las luchas? Esta mañana estábamos en otra charla y justamente hablabas de aquellos que son invisibilizados completamente. Cuéntanos un poco sobre eso. Muy bien. Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias al Centro Cultural de la Fundación del Banco Central, al Círculo de Escritores y Autores, a toda esta gente linda, a los colegas que están acá por esta noche para celebrar el Día Internacional de la Poesía. Nacer en Riberalta y no ser poeta es un crimen. No se necesitan libros. Y bueno, todos los que hemos nacido en Riberalta somos tocados por la exuberancia de la selva, por la magnificencia de lo que ese paisaje contiene, y también por sus dolores y sus ansias y sus abandonos y su sentido de historia invisible, porque en un país tan recalcitrantemente andinocéntrico como es Bolivia, la mitad de este país fue borrada de la historia. Entonces, ¿cómo combinas la poesía con el activismo? En mi caso, que es el activismo de los pueblos amazónicos, de las mujeres, de las subjetividades LGBTIQ+, de esa manera. Porque creo que la escritura es un compromiso, la escritura es una interpelación, y la escritura tiene el gran desafío de hablar de nuestro presente, porque es testimonio. Eso es lo que va a quedar cuando ya no estemos, cuando nos hayamos ido. Y precisamente la resistencia de la poesía es frente al olvido, porque si no das cuenta de tu presente y si te olvidan, no exististe nunca. Entonces, para mí la poesía es un compromiso político, además, ¿no? Un compromiso político con mi presente, con mi sociedad, con mi tierra, con la gente de donde yo vengo, lo que me constituye como poeta. Que me constituye que soy una mujer que viene de un lugar, ese lugar es la Amazonía. Soy una mujer que ha amado intensamente a masculinos, a femeninas, a cuerpos disidentes, porque se ama por su valor, por su dignidad, por su unicidad, porque no hay dos repetidos, y la libertad consiste precisamente en eso, y eso me constituye también desde un cuerpo político, y también mi compromiso con el género, porque tampoco podemos escaparnos, ¿no es cierto?, por más que queramos. Y bueno, y trato de que desde ese lugar, desde ese locus anunciativo que me constituye, pueda yo decirte lo que siento en mi poesía, decirte mis principios de mi lucha a través de mis ensayos y decirte las historias de mi memoria larga en mis cuentos.
Buenísimo. Y con esta introducción, a mí me quedan muchísimas ganas de escuchar muchas veces. Y creo que todo. Voy a compartir un poema de mi último libro de poesía, Inquietud de ausencia. Este poema se llama Selva. La selva huele a humo. Los pájaros de fuego van al destierro. Ya no es verde la selva. Su cuerpo es azul sombrío. El arco iris ya no canta los verdes del horizonte, los verdes del viento, los verdes del agua, los verdes del tiempo. El alma incompleta de la frase se congela en los labios del hada sollozante, criatura sobrenatural del mundo de lo invisible. Divina cautiva, corazón de selva, la muerte con ella es menos amarga, menos sin gloria, menos probable. En el corazón azul sombrío de la selva, la bestia inmunda de la desolación contiene su grito. Está enferma la divina perversa, osamenta de la tierra roja, del río negro, de la arboleda. No hay mirada ni lágrimas, solo un corazón tapiado de cruces. Las luces de las candilejas, luciérnagas lejanas, son testigos de que la selva ya no es la selva. Tenue queja de un pájaro abandonado que desapareció en el exilio. La selva ya no es la selva, la nada nunca fue nada, porque en el corazón de la bestia la utopía no existe. Seguramente en todo lo que nos contabas, con la lucha, con tu activismo, con la poesía, incluso con los caminos que has escogido para mostrarle al mundo realmente el camino que deberíamos seguir y la tolerancia que deberíamos tener y la igualdad que deberíamos tener. Pero entiendo que es un camino que puede tener sus retos y desafíos. Y por ahí justamente quiero preguntarte, ¿cuáles son los retos más grandes que has tenido como activista y como escritor y como poetisa? El reto más grande es la discriminación. Un poeta que habla desde su cuerpo, un poeta que se desnuda, es un poeta que va a ser excluido. ¿Por qué? Porque no habla el lenguaje de la doxa, porque no dice lo que se espera, porque yo escribo Afrodita Bizarra y el canon literario de la alta alcurnia de la carrera de literatura tira un grito al cielo, porque wow, ¿qué es eso? Porque además lo dijimos cuando todavía Bolivia estaba en pañales sobre esos temas. Cuando haces aparecer en tu poesía personas intersexuadas, personas trans, personas gays, personas lesbianas, el mundo académico, literario, se espanta. Entonces, tú no perteneces. Y precisamente nace la identidad, nace el género de la poesía queer. ¿Por qué? Porque estás excluyéndolos. Nos estás excluyendo, porque no hay identidad en inclusión. La identidad es exclusión, es inclusión por exclusión. Entonces te incluyo en la medida en que te excluyo, en que te guetizo, en que te pongo en el limbo, donde no vale nada tu voz. Y entonces desde ahí tú tienes que gritar, tienes que vomitar, tienes que sacar todo eso contra todo lo que venga. ¿Qué es lo que viene? Los poderes de todo tipo. Tu familia que te dice, ¿y ese libro qué cosa es? Y los amigos, ¿qué es eso, Rosario? Tú podrías dar para más. ¿Por qué estás hablando de esas cosas? ¿Qué necesidad tienes? Y tus hijos, y los esposos, y no sé qué, porque a los deseos y placeres del cuerpo le antecede pues la norma. Todos hemos sido
llevados al degolladero de la heterosexualidad, ¿no es cierto? Y desde allá hemos tomado aire y hemos dicho, ¿sigo en el precipicio o me voy para atrás? ¿No? Porque al final estás empeñando la vida, ¿no? Estás empeñando la vida en esa acrobacia. Y por lo tanto tiene un costo muy alto para un escritor hablar de temas que la sociedad no quiere oír. Muy bien. Entonces creo que es precisamente el momento en el que escuchemos algo de eso que la sociedad no quiere oír. Me has mareado la perdiz. Pero si creo que queremos escuchar ese tipo de poesía de Rosario. No había leído. Bueno, entonces ya que les voy a leer este poema que para mí es muy sentido porque este poema se lo dediqué a mi compañera de vida que murió hace 2 años, el día de su muerte, en el homenaje que el claustro le hizo a ella. Se llama Silencio Sólido. Mi compañera se llamaba María Lugones. A María Lugones, siempre amada, eterna en mí. Hoy las palabras no florecen en la aridez del alma. Solo el dolor acróbata desgarrado acosa desde mis pupilas ante el horror singular de tu partida. Tengo un llanto sin lágrimas, quejumbre perpetua congelado en mi garganta. Un silencio sólido, inasible, fin absoluto del lenguaje. Mi pecho agitado revolotea como una turbia fuente abandonada ante el ruido de la muerte que cae como una flecha contra el polvo sin vida de la memoria, en esta madrugada de invierno en que tus párpados dormidos, tórtola que renueva y sangra, pensamiento secreto que se abre como abanico, en busca del yo comunal extraviado, siendo, resistiendo en algún lugar, en constelaciones de coaliciones, desde nuestra hondura, desde nuestras pieles, desde nuestros cuerpos y sus miradas. Recordarte, porque no hay más vida ni más muerte que se resista a la eternidad que ofrece el corazón de la imaginación. Él cantará sus recuerdos amorosos y amados en la luminosa bandada de palabras que hablarán de ti a través del tiempo por los siglos de los siglos. Gracias. Muy bien. Es definitivamente algo que queríamos escuchar. Quiero pedirle entonces un breve comentario final y obviamente una lectura final también. Bueno, quiero finalizar con este poema agradeciendo la presencia de ustedes. Creo que acuerparnos es resistir. No necesitamos mayor gente que a nosotros. Estamos en esto, amamos esto y todos tenemos un sentido de por qué hacemos esto. Y somos un cuerpo. Y desde ese cuerpo, en momentos tan difíciles como este, debemos resistir desde ahí. Tímido e indefenso. Un Dios sin alma arrastra su cuerpo descarriado por el largo emperrado del poder y el orden. Pedazo de jirón, tímido e indefenso, miserable divinidad. Rey destronado, prisionero de la morada vulgar que mi insolencia edificó para ti, en el profundo verde azul de mi mar interior. Tus ojos resplandecen de espanto ante la angustia eterna de lo irreparable. Tu boca escupe piedras, oscuros astros de las tinieblas, bloquean tu garganta muda, atravesada por hordas de penas invasoras. No hay arcoíris en tu mirada, ni lluvia de flores sobre tu rostro. Nunca adivinaste a la bestia que ruge en mi caverna, nunca fuiste dueño de su misterio. Y aquí estás, estremecido como un demente, solo en el caos de tus pesadillas,
Pobre niño grande, desnudo de divinidad, abatido por el miedo, despojado de incógnitas, de curiosidad. Te miro, en tus ojos huyen de tu cuerpo de mármol, abandonan tu absurda necesidad de imperio, saltan por el borde de tus lágrimas como mortuorios fantasmas. Yo atrapo el halo de su triste sombra, recojo los sollozos de sus huellas y cobijo tu jirón, tímido e indefenso, en esa cueva ardiente llamada corazón. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, y creo que es prudente, dado que hemos abierto el camino de conversar con una activista y poeta, creo que es prudente hablar ahora con una activista y poeta. Así quiero invitar a Aito Macedonio en esta ocasión. La pasión sobre la escritura nace para Aito desde los 12 años. A lo largo se llega de su trabajo, de sus vivencias, de su experiencia, llega a publicar en 2023 el poemario Amanece en verso con un premio sudamericano de converso. Es activista, como ya habíamos dicho, de los derechos humanos y del medio ambiente. Entonces, la poesía está vinculada con el activismo, está vinculada con el reclamo social. Quiero hacerte la pregunta de oro. Creo que quiero que nos cuentes sobre ti, sobre tu poesía un poco y sobre tu activismo. Gracias, Francisco, y gracias y bienvenidos a todos los que han asistido. A ver, quiero agarrar desde diferentes perspectivas el hecho de que, como mencionaba quien antecedió, Rosario, mezclar dos puntos en cuanto al activismo, la poesía y uno encontrarse como individuo ante ciertas situaciones de la vida, y aún más cuando involucra a otras personas, como lo sabe el activismo ambiental, derechos humanos, etc., implica el que tengas un grado de empatía. El activismo nace desde una empatía y desde esa perspectiva empiezas a entender un poco las relaciones humanas y cómo tú puedes, puedes con una mera intención de decir o buscar una solución a lo que tú encuentras problemas o consideras que estás viendo que no es la forma en que debería darse por ciertas injusticias que se van a lo largo, porque la historia a veces se repite y te vas dando cuenta de sus perspectivas. Pero mezclarte con la poesía y es un conflicto que a la fecha tengo, pero se van solucionando las cosas en el camino, es en que la poesía maneja la sensibilidad del ser humano y es de cierta forma en tratar de entenderte y entender, y es eso, no sé cómo decirlo, por eso la poesía de cierta forma me emocionó, no como un hecho de joven ni nada, sino porque es una manera en la que puedes decir lo que, decir para que tratan de entender lo que pocos pueden ver, y en ese silencio yo creo que puedes encontrar muchas respuestas. Entonces, imagínate entender esas situaciones que se mueven en algo abstracto, en una reflexión interna, tratar de encontrar las palabras y formas poéticas, etcétera, para hacer escuchar en un contexto violento. El activismo es violento. Cuando te metes en el activismo, de cierta forma recibes ciertos obstáculos. Me metí incluso en la política, pero es otro tema, y te enfrentas a ciertas situaciones y no puedes lidiar interiormente con ambos polos. Entonces, como lo decía, eso se va solucionando en el camino, esos conflictos sueltas. Creo que la poesía es un camino de soltar. Sueltas todo lo que te pueda llegar a sujetar para poder encontrarte, y en ese proceso te encuentras con todo. No es tanto individual. Poco a poco llegas a entender que eres una persona que está vinculada a muchas situaciones. Entonces esa situación de decir el activismo se puede llegar de muchas otras formas, y al mismo tiempo llegas a tener esa experiencia humana de tratar de entender cuál es tu sentido. Como lo mencionamos anteriormente con nuestros compañeros, es verdad, creamos una filosofía nosotros mismos y desde ahí construimos algo, y lo tratamos de expresar en nuestros poemas.
ese algo poco a poco cada lector lo va a ir encontrando según cómo se vaya a ir identificando. Entonces, es algo, es sacrificado y es una decisión. Poesía es como la vida. Entonces, como Rosario lo mencionó, te desnudas, y al desnudarte es ponerte en un riesgo vulnerable, porque tocamos sensaciones que no nos atrevemos. A mí el poemario de Algunas en verso me tomó 7 años. Planeo hacerlo 3, tengo otro separado, pero te expones, como digo, la vida a situaciones demasiado difíciles. Y es porque tratas de buscarle una respuesta a muchas preguntas que tienes. Y quizás nunca la tengan, pero esa angustia se hace hábito y no lo llegas a ver tan mal. No quiero amargarlos. Pero entonces, escuchemos una de tus poesías. Elegí esta, que es como un preámbulo para empezar con este poemario y para poder entender lo que les mencionaba, que te va a hablar, trato de hablar con crudeza esta situación que les mencionaba, que es de la siguiente forma. Dice: la libertad es una brisa en 1000 estaciones inciertas, una caída vacua, desatado del destino. Es fierro incandescente, un coraje sostenido entre los dientes, un vuelo ligero sobre los Andes, pasto de agreste campo floreciendo sin riego, mi Dios hacia el cielo. Este poema trata de expresarlo prácticamente en esa situación que te digo. El hecho de soltarlo todo es encontrarte tú contra tu vida. No esperas nada del otro lado. A veces las esperanzas también te camuflan de cierta forma alguna ilusión que te llegue a amortiguar esa sensación, pero esa libertad es separada de toda aquella ideología. Entonces eres tú viviendo, no hay temor a aquello. Por eso menciono las flores sobre el desierto, porque pese a toda aquella incertidumbre con la que te enfrentas, estás y no eres indiferente a la causa que está yendo, que es la vida misma. Muy bien, un aplauso por esta poesía, yo creo. Y esta conversa me hace preguntar algo. Realmente quisiera conocer tu concepto de libertad, de cómo la poesía te puede llevar por esa libertad, que por ese camino que nos has estado comentando. El concepto de libertad. Muchos creen que son libres, todos llegamos a ese punto. Libertad es hacer lo que uno quiere, pero si no encuentras, creo que la libertad es ponerte tus límites. La libertad por sí sola es caótica, y uno, para poder construirse, al hablar de construirse refiero a la libertad. Ese es nuestro beneficio como seres humanos. Tenemos aquella situación en la que podemos construirnos, es soltarnos de muchas situaciones. No quiero sonar nihilista, por eso menciono que tenemos que ponernos límites, porque también convivimos en un conjunto. Y tampoco quiero sonar algo taoísta, como decir, nada me pertenece y yo soy solo un concepto, etc. Pero tenemos la posibilidad dentro de nuestro contorno de existir. Creo que la libertad es aquello, existir, comprendiendo nuestro entorno. No sé, yo considero que nos hemos, en generalidad, desenganchado, desconectado de cierta forma en ese sentido. Por eso el individualismo actualmente, digamos, está arrasando con varias situaciones. No comprendemos al otro y eso crea conflictos sociales. Entonces, ¿cómo podemos entender al otro si no queremos entendernos? Entonces, ese ensimismamiento es como brutal, no podemos construir prácticamente nada. Ya sea, si fuéramos libres, podríamos construirnos descubriéndonos y también ese contexto que nos rodea. Eso, Francisco. Muy bien. Pero entonces me gustaría escuchar una segunda poesía. ¿Quieren un forma triste? Tengo puros poemas tristes, ¿verdad? Aquella luna de... Sería algo intenso, estaría bueno.
Para los que están viendo en vivo, me piden poemas eróticos. También tengo. A ver. Eso ya no son nada tristes. Es un espacio en el que uno encuentra la libertad. Lo están disfrutando los que ven en vivo. A ver, este no es erótico, pero sí tiene la intensidad. Dice: la necesidad de vivir entre las violetas y trinos del sur comprende existir en los latidos de alguien más, pero existir comprende morir, implica noches infinitas incluso, desplazarse como acaudalados ríos al azul ponte de 1000 lunas, vivir, una necesidad inherente, como expansión del universo que corre a través de las ramas del roble y lo intangible de los sueños. Muy bien, un aplauso. Y voy a pedir algunas ideas finales y una lectura final. Ideas con la poesía. Oh, por Dios, veo mi agua en el suelo. Que se lo levante. A ver, una idea. Sé que toco mucho esto de la libertad como recomendación, consejo. Es el hecho de que puedan comprender demasiado sus sensaciones. La vida, para entenderla, son sensaciones. Lo que no está vivo no siente. Este micrófono, la mesa que tengo al frente. Si no sientes, no vives. Si no vives, no guardas experiencia. Si no guardas experiencia, que es lo único que te llevas a donde vamos. Entiendan y entiendan ser mucho aquellas sensaciones que pueden tener. El humor, de cierta forma, juega mucho con nosotros a la hora de poner nuestras decisiones sobre la mesa. Y al final no te van a tomar cualquier decisión, porque la vida es breve, tampoco toman riesgos, pero la vida es tan breve que no necesitamos quedarnos con las intenciones entre las manos. Así que, entendiendo yo creo que esos dos lados podemos actuar con una medida de certeza y cordura sobre lo que es vivir. Y ahora viene un poema romántico, creo. O el otro, no sé. Vamos a hacerlo rezar. No me tocó rezar. Al azar, y justo como lo que estaba mencionando, es breve, dice así: el sentido no es sentido si no sientes lo que haces. Es la misma analogía de la flor que endulza un poema o acaricia un corazón. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, ahí vamos avanzando entonces con nuestros poetas y poeticios. Y quiero invitar ahora a Alexandra Maldonado Rivero, que nos acompañe. Alexandra es una escritora paceña que se dedica sobre todo a escribir poesía, ya que es uno de sus primeros amores. Estudió turismo y como buena turistóloga le gusta ser conocedora de todo, vivir nuevas experiencias, hacer amigos en el camino. En su obra se puede notar una gran influencia filosófica y psicológica, ya que en cada poema, que es bastante introspectivo y reflexivo, además es autora del cuento Color Limón, varios artículos de viajes en revistas digitales de turismo, y en esta oportunidad se presenta como una poetisa emergente con su poemario llamado El tren de las 5 de la mañana. Un aplauso, por favor. Y quiero que te presentes, nos cuentes un poco de ti y nos cuentes qué te lleva a escribir poesía. Bueno, buenas noches a todos los que han asistido. Bueno, como ya lo dijo, yo soy una poetisa. Sin embargo, esto del amor por la poesía ha nacido desde mi adolescencia. Como ya lo dijeron, la poesía nace como una curiosidad, ¿no? Como una forma de comenzar a entender la vida, pero la del espíritu,
Me hago cada día más intensa en mis emociones y narcisista. Yo, por mí, para mí. Lo siento, de verdad lo siento, pero no he podido aplacar mi feminidad clase mediera. Las luces siguen encendidas a las 5 a.m. y el nostálgico recuerdo de una sensación sin motivo y sin razón me devuelve a la vida. Obstinada, positiva, desde lo inerte sangra. ¿Cómo he aprendido de las malas mañas? No dejo de flotar. Gracias. Muy bien. Hay una cosa que me llama: turismo, viajes, pero además filosofía, psicología. Me parece una muy interesante mezcla y una muy interesante lógica y visión que te puede llevar sobre la poesía. Quiero preguntarte entonces eso: ¿cómo todos estos ingredientes, como el turismo, la psicología, la filosofía, han servido para tu escritura y para tu camino como poetisa? Bueno, siempre me he considerado un espíritu libre, así que obviamente viajar, simplemente despedirme un momento de la realidad ha hecho que comience a escribir. Y precisamente eso, ¿no? El alejarme de la realidad, el tratar de estar en mi mundo y reflexionar de manera interna, ¿no? O sea, me gustan los viajes, pero también me gustan los viajes introspectivos, que básicamente es lo que retrata mi poemario. Es un viaje bastante introspectivo, en el cual hago reflexiones, porque, bueno, tengo la tendencia a sobrepensar demasiado todo. Entonces, básicamente eso ha hecho que quiera ser una poetisa, una escritora, y salgan a flote de mis poemas. Genial, entonces voy a pedir otra lectura justamente en los másteres. Es posible este momento. Son posibles los poemas, como es posible saborear la muerte. Es posible la abolición de lo inhumano, como son posibles los momentos perfectos. Es posible ver desde la retina hacia adentro y luego escupir un mar de razones de permanencia. Es posible que la vida me alerte de aquello que corre por sus venas, la música que acompaña un nirvana solar, que apenas roza las mejillas de la ciudad, con gente común y turistas, que se disputan los mismos sueños, mitigar la intransigencia y comulgar con su identidad. Definitivamente. Y bueno, te voy a pedir algunas ideas finales, alguna pregunta y una lectura final, obviamente. Acerca de poesía. Bueno, en este Día Internacional de la Poesía, realmente hacerle una oda a la poesía que nos salva, que nos permite ser, que mi propia experiencia realmente valida mi existencia, ¿no? Porque vivimos siempre invalidados, si no se dan cuenta, estamos siempre invalidados de nuestras emociones, invalidados de nuestros pensamientos, y eso nos limita a ser lo que realmente somos. Gracias a la poesía yo siento que puedo ser en un mundo donde prácticamente solo pasan de lado sin verte, o pasamos por las calles sin ver la tragedia humana. Y como dije, ¿no? Al principio es realmente tormentoso, pero la poesía me llena de belleza, o sea, llena de belleza la vida. Y gracias a ella uno, o yo particularmente, puedo subsistir. Gracias. Este poema se llama El viaje. Perdida en la selva urbana, recordaba las palabras más obtusas
obtusas del pensamiento. Reír, amar, follar. Recordaba mujeres sin rastro. La onomatopeya de la vida, ¿cuál sería? Recordaba los rescates de príncipes, los faroles de la ciudad, y producían una combustión hipnótica en mí. Luego vi cayendo matices sin sentido de mis pasos desde hace ya 3 días. Iban llenando días adormecidos, hasta que una súbita parada en la nada me hizo mirar y observar, a cuestas de la nostalgia. El viaje se hacía más corto y yo quería un deseo permanente, escuchando a lo lejos las tristezas de un retorno. Aquel día, cuando me quedé en los parajes baldíos de un bulevar, moviendo mis alas con frenesí. Aquel día, cuando transcribí los susurros de colores del agua a pocas bocanadas para mangar esta sed de libertad. Aquel día sin más, negándole a la vida esa clase de amor, porque no cualquiera merece esa clase de amor, el de mentada locura, el de calles infinitas para dos desaciertos, 2 almas purgatorias y 1000 historias tras bambalinas, efervescentes, cotidianas, rotas. Aquel día me negué desmesuradamente a entregar un centímetro más de este ser. Eran las 11 y el viaje aún aguardaba por nosotros entre la hierba frondosa y los matorrales, y nunca imaginé cuán feliz me tocaría despegar. Muchas gracias. Muy bien, y ya casi en la recta final que tenemos, quiero invitar a Eric Guarachi. Eric Guarachi Fernández, poeta y compositor paceño, ha publicado los poemarios Con la moral en los zapatos, del 2004 al 2006, Hábito del silencio, Escritos a medias por los profetas de la anarquía y Vuelta al mirador. En novela ha publicado El sol sobre Sumaya y en teatro Huayna Pancha y Sendero. Como compositor lleva componiendo desde 1996 hasta la fecha más de 70 obras musicales del género de trova, canción, blues, folclore y obras sinfónicas y experimentales. De estas se hayan registradas 5 obras sinfónicas que llevan por título teleférico La Paz del 2019. Eric es el seudónimo del autor, quien además es profesor de literatura de nivel secundario y lleva ejerciendo esa profesión desde el 2015. Ha realizado importantes muestras de homenaje a maestros de pintura, al maestro de pintura Mario Guarachi Roca, y pues está acompañándonos el día de hoy. Y como siempre, como a todos, quiero preguntarte que te presentes y que nos cuentes qué te ha traído hacia la poesía. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Estoy un poquito ronco ya desde hace varios días, ya me estoy cantando, las cuerdas vocales ya están un poquito deterioradas por un fuerte gripe que he tenido, pero estoy muy agradecido de estar presente en este encuentro poético. Agradezco al Centro Cultural de la Fundación del Banco Central, a los escritores bolivianos y Francisco, como no. Bueno, solamente una aclaración, ¿no? Desde 2005 he ejercido la profesión y en este andar por diferentes lugares antes de ser docente de literatura, yo me dedicaba bastante a la artesanía, a viajar. He viajado a diferentes lugares, vendía en las calles y veía muchas cosas desde las calles. Poemario que es Con la moral en los zapatos. Este libro ha llegado hasta Europa, hasta diferentes lugares de América Latina. He escogido de aquí algunos poemitas y se titula Incubación. La vida, un ocaso, tu vientre, una academia, tu voz, mi destino, tu cariño, mi alimento, tu médula, mis fisuras, tu debilidad, mi fortaleza.
saber cómo es justamente ese camino que te ha llevado, ya que estamos hablando de camino, el camino del músico, el camino de haber estado con tus compañeros, el camino, pero ese camino que te ha llevado luego a enseñar. Cuéntanos un poco sobre ese trayecto del arte, de la enseñanza, y luego obviamente queremos escuchar una segunda poesía. Claro, muchas gracias. A veces de niños no nos damos cuenta, pero a veces cuando nos preguntan, cuando somos pequeñitos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? A veces decimos cosas que no nos imaginamos, pero a veces practicamos en nuestros juegos ciertas actividades. Por ejemplo, yo recuerdo que de niño con mi hermanito tal vez reproducíamos lo que en la escuela nos pasaba. Con muñequitos armábamos una escuelita así y interpretábamos a nuestras maestras, nuestros maestros en el colegio. Yo nunca me imaginé tal vez llegar a ser profesor. Mi futuro estaba incierto, no tenía un plan de vida. Pero recuerdo que en una ocasión, cuando estaba viendo unos videos musicales de rock, yo dije, yo quisiera ser un músico, pero también quisiera ser poeta. Y de niño yo recuerdo, era muy enamoradizo. Me gustaba, siempre había una niña que me gustaba en la escuela, no en el curso, en el salón de clases. Y esto me ha llevado a mí a escribir siempre. Siempre andaba escribiendo en papelitos, en mi cuadernito. Hasta cuando era adolescente me acuerdo que me enamoré, pero muy profundamente, de una niña, y montado en la bicicleta iba tempranito en la madrugada a dejarle en un tubito un poema, ¿no? Y le lanzaba por encima de su puerta, o por debajo, era el admirador secreto. Yo creo que ese ha sido parte de este recorrido, y también obviamente la lectura, las palabras que me ha dado mi padre, que en paz descanse. Él era pintor, pero tiene en su casa varios libros, no solamente libros, textos de geografía universal, textos de ciencia, de arte, de literatura, y me he nutrido de todo aquello. Todo aquello me ha ayudado a mí a nutrir mi forma de escribir, y de esa manera he ido pienso, creciendo. Y la canción llega a mí el año 98, cuando ingreso al Conservatorio Nacional de Música, y ahí empiezo a formar mi primer grupo de música, cantando solamente mis canciones, ¿no? Y siempre los decían que cantar, tienes que hacer covers también, ¿no? Pero yo nunca he sido, siempre he sido anti-covers, ¿no? Porque para que voy a hacer un tributo a Eric Guarachi, no puede ser un tributo a Eric Clapton, digamos, ¿no? Entonces yo tenía que hacer mis propias canciones. Y he ido creciendo con ese pensamiento. Con el tiempo, mis amigos músicos se han ido separando porque ellos querían siempre hacer música comercial. Pero yo he seguido haciendo, he compuesto muchas canciones de aquella época, cuando estaba todavía en colegio también. Y en este libro que traigo acá hay también algo de ello, tengo algunos temas no solamente del género rock, del género blues, también del género folclórico, porque la música, así como la literatura, han sido para mí como una forma de respirar, como diría Arturo Borda, o como esa forma que fluye, como también lo dice el poeta Yeats. Y desde mi primer poemario he escogido este poemita, que titula El look de lo extraordinario. La mayoría de la gente sale desnuda a la calle, sin nada y sin nadie, apócrifos, típicos, teatrales, o prefieren quedarse en casa. Es tan dominante el vicio fúnebre ese de rascarse las penas. Por lo general, mandan a sus falsedades a la calle, a su educación mal educada, a sus zombies egos chupasangre, a sus afiches que solo dicen nada, o a sus maquillajes anclados en el papel,
a su astucia tan inadecuada. Pero Juan es un ser distinto. Él se viste de sí mismo y de sus ideales. No camina ni dando saltos ni dando pasos adelantados. Él camina volando. Tiene por hábito desayunar el pan casero de la humildad cada día. Deja en casa su envidia y usa de sombrilla la razón. Deja remojar su amargura más lenta en un pedazo de risas que le habla desde el corazón. Y pone en la boca una sonrisa, un bocado de sinceridad dulce como la hierba. Deja su miedo y su ira junto a la ventana para que el sol los reseque hasta fermentar. Abriga su pecho con la verdad y, abotonándose el compromiso, guarda en su ninguna billetera su solidaridad. De amuleto su voluntad madura y en su reloj una fe sin tiempo. Moja el rostro con honestidad y, dejando su orgullo junto a su vanidad, agarra una botella vacía y la llena de un jugo de la fruta más verde, la esperanza. Para calmar el sudor de la ansiedad rebelde, se cuelga en el cuello su libertad, trozos de luz como prendedores para que no queden oscuros en el camino. Agarra su osadía de bastón o de escudo y sale a las calles de la mentira, regalando rostros de cristal. Los rostros chupasangre se contagian al cruzarlo, se envenenan hasta la médula y desaparecen, se quiebran o se queman, se contraen o se amalgaman, y Juan no entiende, y Juan prosigue su paso, con una espada que le nace del pecho, contaminando prisiones con volantines, descuartizando cadenas con pájaros, porque en sus actos él es artesano del amor, y de sus labios él sabe hablar de la vida, aquella que es un bocado de libertad. Y si es una enfermedad, esta dicha de volar, que internen a Juan en un asilo para ciegos, porque a mí ya me ha enseñado a mirar. Gracias. Quisiera pedirte entonces algunas palabras finales para tu participación y obviamente una lectura final. Las ideas que me surgen son tantas, pero principalmente la palabra está en todos lados, ¿no? La palabra se encuentra en los suburbios, la palabra se encuentra en los lugares más jalones, la palabra se encuentra en una selva, en una pampa, la palabra se encuentra en la tristeza, como también en la alegría. Y la clave para poder llegar a tener ese vínculo con la palabra es animarse a escribir en papel en blanco, pero sintiendo, comprometiéndose con la palabra y sintiendo en piel, en alma, en médula, en los huesos, en la sangre, esas palabras. Porque cuando no las sientes, el poema llega a ser un poema bonito, puede ser, pero de repente un poema vacío. Es necesario ese compromiso con la poesía. Y para terminar, como dijiste, he escogido este poema, varios poemas de este libro, que es mi más reciente creación, que dice: no quiero ser humano. Este poema me ha inspirado en un animalito, en muchos animalitos que a veces quedan en medio de la vía, arrollados por un vehículo, ¿no? Por un vehículo irresponsable. No quiero ser humano. Desde el dolor que de a poco se marcha, observo a lo lejos a la bestia de metal que imprimió sus huellas en mis huesos rotos. Las avenidas que a diario aplastaba con mi caminar emiten murmullos metálicos, un ladrido quejumbroso, una jauría de humanos devorándose, se mastican, se hieren. Parecen todo el tiempo en celo. El hambre puede calmarse, el frío puede pasar. Si mi amo me abraza o me da una caricia, un can nunca deja a su amo de amar. El saludo es siempre un reencuentro. Me excito y hago caviolas,
reconocerte entre tus piernas, por debajo de tu cola, el ritual de los olores. El humano le roba al humano, su ritual es insano, es de orates. Yo, perro, ladro a su codicia. Yo, perro, soy su sombra. Yo, perro, quiero espantarle sus miedos, pero él me patea a diario, me deja en la calle, me golpea con el palo o me arroja con piedras. Este amo que tengo a veces me lanza un hueso, a veces me lanza palabras puntiagudas y él sigue en su jauría, comiéndose su propia tristeza. Intento seguir sus huellas, no porque anhele ser humano, sino porque para que se entere a través del movimiento de mi cola que el amor no es una utopía, que la fidelidad no cuesta lo que el humano llama dinero, para que al lamerle la cara por la mañana se pregunte 1 y 1000 veces por qué dejé que se lo llevara aquella bestia metálica entre sus patas redondas. Hoy, en medio de la vía, quiero volver a ser perro. Quiero que mi amo me lance un hueso de vez en cuando o que me patee siempre que pueda, pero no quiero ser humano. Mi cuerpo está desparramado y no sé si he de volver como perro o humano. Siendo perro, ladro amablemente. He mordido humanos, lo reconozco. Me aterraba que anden perdidos del miedo. Siendo perro, me despertaba cada mañana ladrando a quien se lo mereciera, celebrando cada instante de vida, sin importar si mi amo fue alguna vez ingrato, encontrando a veces manjares en la basura. Siendo perro fui líder de una manada, y hubo algunos humanos que me daban de vez en cuando buena comida. Viví extrañando a mi amo, esperando a que me rasque la cabeza o el cuello, y me acompañe por estas calles sin dueño. Hoy no vi la bestia venir, ni tampoco estaba mi amo para cuidar de mí. Si despierto mañana, quiero ser perro otra vez, para enseñar a un nuevo amo a ser libre. Mi cuerpo lo dejo hoy en la vía, le dejo a mi amo estos huesos rotos, es todo lo que tengo con lo que he venido. No quiero ser humano y sin querer, este perro ya es venido. Gracias. Muchísimas gracias, Eric. Y bueno, vamos a cerrar esta noche invitando a Dani Mirach. Dani Mirach es escritora y poeta paceño, bachiller en Humanidades del Colegio La Salle de La Paz y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, autora del poemario sobre Cigar Amor, El Hueco, y de la serie de cuentos de misterio Catfish Bolivia. Su obra ha sido una de las obras seleccionadas para estar en la antología del Bicentenario recopilada en el exterior por William Placard. Saludos, querida Dani, y bueno, la pregunta de rigor, cuéntanos un poco sobre ti y léenos sobre la poesía. ¿Cómo están? Muy buenas noches, estoy muy emocionada de estar aquí. Estoy muy agradecida y honrada de estar presente esta noche junto a tan grandes poetas. Bueno, escucharlos esta noche me ha inspirado de una manera que yo no esperaba que me inspire. Yo de verdad les agradezco su existencia, su presencia, su aporte y lo que han dicho y lo que han leído. Porque para mí, bueno, este viaje de poeta ha sido raro, porque yo no me... Es bien difícil llamarse a uno mismo poeta, ¿no? Pero lo soy porque he escrito poesía, leen mi poesía y les gusta. Pero esta noche, gracias a Rosario, gracias a Jorge, gracias a todos ustedes, he sentido de nuevo el fuego de la poesía en mi corazón y el motivo y he recordado el motivo por el que también vale la pena escribir. Bueno, yo hago versos en mi cabeza desde que soy niña, así como un breve resumen de mi historia poética. Hago versos en mi cabeza desde que soy una niña, pero empezaba a escribir poesía con más seriedad una vez que me enamoré, igual a los 12, 13 años. Y a partir de ahí fui puliendo y bueno, siempre la poesía fue un escape emocional, como de Alessandra.
siempre fue el vómito, como decía Rosario, la expresión de lo que soy, ¿no? Y para mí, ahora sí es innegable que la poesía es parte de lo que soy. Voy a leer. Por eso mismo, yo iba a leer poemas de Hueco, de mi libro, que es sobre ciberamor, pero después de escucharlos e inspirarme tanto, he decidido leer poemas inéditos de mi nuevo libro que aún no está a la venta, pero el libro, bueno, hace un viaje sobre alguien que pierde el sentido a la vida, pierde el sentido al placer, y bueno, y luego avanzando en el asunto para reencontrar el sentido a todo. Y vamos a leer 3 poemas que hacen ese viaje, y este primero es la pérdida del sentido, ¿no? Que también tiene que ver con esto de la poesía, porque esta noche creo que es el mensaje personal que yo tengo, que la poesía es el sentido al final, que ahora lo van a ver los poemas. El primero titula Frontera. Crucé la frontera, aquella jamás delimitada en los mapas, esa que ninguno llegó a conocer, aquella que nadie imagina existir. Traspasé los límites jamás proyectados, rebasé las puertas que ningún hombre había cruzado, vadé mi propio existir, y al gozo perder su sentido, y olvidé el placer. Crucé mi frontera. Los sabores, los manjares, los deleites, los encantos y los orgasmos, todos dejaron de ser. Perdió su brillo mi pupila, y perdí mi brillo yo. ¿Puede aún ser arte quien ya no goza el arte? ¿Aún es deleitable quien ya no más se deleita? Trascendé mis fronteras, barrené el existir, y perdiendo el regocijo, yo también me perdí. Apagada la estrella, negado el hálito y olvidado el yo, me volví estío, y me perdí creyendo que lo que vivo es ahito, aunque no sea un verdadero empacho, aunque solo sea vacío, que cono sin frontera igual me hubiera consumido. Gracias. Muy bien. Entonces hablaremos justamente de los sentidos, de la importancia de los sentidos en la poesía, y no solo en la poesía, en nuestra vida. ¿Qué opinas? Bueno, es sentir, creo que el sentir es como ha dicho, ¿no? Ha dicho que sentir es la clave de la libertad al final, ¿no? Porque tocar es lo que te hace estar vivo. Bueno, y estar vivo te estar libre. Bueno, sobre los sentidos, que no me esperaba esa pregunta, no es algo que haya reflexionado, pero creo que el sentir te permite hacer mejor arte. Creo que el mejor arte es el que sale del corazón, el que sale de nuestro interior y de quienes somos, si no es vacío, como han dicho hace rato, ¿no? Si no es arte vacío. Creo que, y bueno, bendito sea el arte que nos permite liberar también tantos sentires que al menos los artistas tenemos de sobra. Y el segundo poema que les voy a leer titula Supernova a la inversa. Y va así. Han venido los emisarios del universo a burlarse de mí una vez más. Han venido. No le han sentido sus regresos. ¿Qué busca el emisario 1? ¿Qué busca el 2? Turbar mis aguas, eso buscan. Eso quiere el universo. Los emisarios me recuerdan quién he sido. Como si yo a diario no lo hiciera ya. Me recuerdan lo evidente, como las carnes de mi rolliza cintura que ahora solo rebalsan esos viejos pantalones que no sirven más, como las marcas que ahora se hacen mi frente al ver la sorpresa llegar. Los emisarios pretenden que mis modos sean los de antes. Los emisarios con quienes bailé me invitan a rancios y envejecidos bailes. Tontos emisarios, ¿no comprenden que ya no hay de ella, de esa estrella, ni un destello? Lo he comprendido yo hace más de una cuarentena, cuando en mis ojos frente al espejo ya no hubo centella, cuando las luces del mundo comenzaron a broncear mi piel nivea, cuando las danzas de los buenos amantes dejaron de encender mi llama interna. Marchita flor, extinta estrella, esa es ella que fui yo. Mientras los emisarios sueñan con su olor y añoran su calor, yo me voy. Es temor, es tormenta, es el peso del universo en espera. ¿Qué desea? Turbar mis aguas, quebrar mi calma,
repuntar la historia voluntariamente negada. Una supernova a la inversa, sí, el renacer de una estrella. Gracias. Muy bien, un aplauso. Y ya para cerrar, quiero pedir algunas ideas finales y nuclear la tercera poesía. Bueno, yo más bien mi idea final acá es realmente agradecerles que existan, porque y me haber esta noche porque sin querer, yo creo que no esperaban eso, bueno, yo no lo esperaba, inspiran mucho con sus presencias, con quienes son, con el trabajo que han hecho toda su vida, y gracias por inspirarme a seguir siendo poeta, ¿no? Les agradezco mucho eso. Y bueno, yo también, como han dicho, a quienes les gusta la poesía y que sueñan con ser poetas, anímense, sigan adelante, siempre va a haber alguien que quiera leerlos, porque esa también ha sido mi experiencia de vida, ¿no? Mi poesía, una vez que ha sido leída, ha adquirido otra dimensión y otro sentido, y creo que vale la pena animarse a ser leído, porque los lectores también necesitan del arte para liberarse, como la poesía nos ha liberado cuando la hemos escrito. Y ahora, como cierre final, como mi último poema, les voy a leer justamente un poema que habla sobre eso, sobre cómo en algún punto yo me he sentido muy ahogada de la vida, porque tenía miedo de vivir y miedo de ser arte y miedo de ser poesía. Y bueno, va sobre eso, ¿no? Cuando entiendes que no hay un camino más que el que te toca de ser tú, cuando tú eres poeta y vas y tú la diluvio pulmonar. Siento que un tsunami imposible en mi nación sin mar se concibe desde mis adentros, ahogándome en las palabras que no sabía que necesitaba expresar. Tantas veces prometí ningún arrepentimiento llegar a mí. Los diluvios que desde el fondo de mis bronquios me aguazaron anegaron mi vida con todo lo censurado. No quedaba más, actuar o morir. Sentí los pulmones colmarse con todo lo que tanto me negué a decir, soltar, escribir, gritar. Parecía ser el único camino para no sucumbir. Aparecía la poesía como el único salvavidas para lograr salir. La palabra escrita, cargada con los gritos que tanto me negué a proferir, llevaría el lastre de lo jamás expresado por mí y le devolvería el aliento, el aire a mi aliento, deslastrándome por fin hacia el pecho y así liberándome también a mí, devolviéndome la vida que por ese diluvio pulmonar, por un anegador momento, sentí que perdí. Gracias. Muy bien, y con eso hemos cerrado el broche de oro. Les quiero agradecer a nuestros poetas y poetistas que estuvieron el día de hoy. Y creo que ha sido una noche increíble, llena de diferentes estilos de poesía, digna del Día Mundial de la Poesía. Quiero agradecerle un montón a la Fundación del Banco Central, que está caminando con nosotros en este proyecto en el año del Bicentenario, que nos está brindando este maravilloso espacio. Y pues nos vamos a encontrar más adelante en el segundo de nuestros 4 encuentros de este año, justamente por el aniversario de Arrakis, que es de la saga Edo, donde vamos a hablar con autores y autoras de ciencia ficción y de fantasía. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Yo.